un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. A esta hora y en cualquier momento y en cualquier minuto y plataforma, escuchamos historias inesperadas. Son desenlaces impensados de algunos descubrimientos, hallazgos o hechos históricos. Cómo una cosa lleva a la otra en el devenir de la humanidad. De eso ni más ni menos hablamos junto a Andrés Kalavsky y todo esto se encuentra aquí, se encuentra en la radio y se encuentra en Salud por la Historia podcast. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes fuego, Pablo Molina? Tengo fuego en mi corazón, cierre comillas. Esa respuesta ya no corre, ¿no? Era un No, clásico. mira, cuando yo era adolescente yo nunca fumé y entonces me preguntaban, ¿tienes fuego? Y yo decía dentro de mí y no tenía no pegaba, no, y la gente salía corriendo. Pues que no era malo porque igual yo no tenía fuego, entonces está bien. Ok, entonces, sí, ahí, podríamos hacer un recopilatorio de respuestas de todo índole a ¿tienes fuego? Pero la pregunta de ¿tienes fuego? Nos lleva a cómo se llegó a controlar el fuego, quizás en su expresión más móvil y diminuta, Claro. en el palito de fósforo. Exactamente. Yo tenía compañeros que, aunque no fumaran, andaban siempre con fósforo. Ah, porque eran pillo. Y tenían toda clase de estrategias honderas para prender el fósforo como con una pura mano. Esto es muy complejo. No te puedo creer, qué peligroso. No hagan esto en sus casas. No, por favor, no. Tampoco fumen, por favor. No. Todo entonces- mal. Todo mal. Bueno, pero es que la perdona, pero adolescencia solo, es así de alto riesgo. Ya, pero es que yo encuentro que andar con fósforo en el bolsillo es como mala idea en general. Sí, bueno, y mira, te voy a contar cómo era realmente mala idea. Ya, ok. Porque el camino para los fósforos es un camino bien largo y que empieza en el siglo XVII, en 1669, con un señor en la ciudad de Hamburgo juntando pipí. Ok, ¿para qué? Eh, Porque estoy segura que era para algo. Primero, el señor... Ese es el problema, que la gente como es un genio o está completamente rayada según si le resulta o no. Qué injusta, qué injusta. ¿Por qué juzgar a la gente por sus resultados? Sí, yo no, nunca, por favor. Y no Por favor, también no me por el juzguen por mis proceso, por el resultados. esfuerzo, por la iniciativa. Sí, Ya. Ok, pero este caballero está reuniendo orina, sí. urea, Está- con algún tipo de objetivo. Sí, muchos litros de orina porque él es un alquimista. Ah. Y entonces está tratando de conseguir la piedra filosofal para transformar el plomo en oro. Me acordé de una canción. Entonces, él junta orina, estamos hablando de miles de litros de orina, que primero fermenta y luego destila. No te voy a Lo que preguntar no- de dónde la sacaba. Un porcentaje importante del mismo y de su familia. Ok, Eh, oye, pero perdón, pasaste muy rápido con la piedra filosofal. Sí, la piedra filosofal era la idea, una de las dos ideas fundamentales de la alquimia, que es que existía una sustancia que era capaz de convertir cualquier cosa, sobre todo el plomo, que era lo que estaba más lejos en esa manera de entender el mundo, en oro. En oro. Pero la piedra filosofal es que o vas a encontrar algo que te va a permitir convertir el plomo en oro, o vas a encontrar algo que te va a permitir acceder a la vida eterna. Lo que nos lleva a las dos grandes obsesiones hasta el día de hoy. Que es Claro, como es que también vivir para siempre y tener Sí. mucha plata. Era como, ¿qué te digo? Como un tecnobro. Eran como Tecnobros, pero sí, bueno, también juntan orina, dicen, pero Querían vivir para siempre, es lo mismo.
Sí, y no respetan la privacidad del resto. Mira, sí es lo mismo, ya. Pero volvamos al señor Henning Brandt, que está en 1669, o sea, está allá lejos en el tiempo. Claro, y entonces él junta y junta orina y la fermenta y la destila. Eventualmente su esposa se va, pero Inevitable. lo que, El único fin posible de esa relación. lo que obtiene después de toda esta destilación son unos vapores que brillan y luego una sustancia rara entre blanca y amarilla que también brilla y que al contacto con el aire arde. Y entonces él dice, esta cuestión le vamos a poner fósforos, como lo que porta la luz, Qué bonito. como el lucero de la mañana, el fósforo. Qué bonito, ¿eso significa fósforo? Sí, es como el que anda llevando la luz, el que anda lleva la vela. llevando la luz. Tiene candela. Ya, y esto es como en, ¿qué te digo yo? En griego. En griego, sí, en griego antiguo. Ok. Claro. El portador de luz. Claro, entonces trata de sacarle plata, trata de conseguir oro, no le resulta, trata de sacarle plata de otra manera. Es como un truco para las fiestas, para la realeza, pero básicamente están un rato viendo para qué sirve, nadie sabe mucho para qué sirve. Okay. Pero el fósforo es un invento fundamental del que yo supongo que vamos a hablar varias veces. En esta vuelta, eventualmente fue parte central del desarrollo de la química y ya en el siglo XIX, en plena revolución industrial, la gente necesitaba poder hacer fuego, pero fuego ya. Entonces no podían andar con eslabón y yesca. Espérate, estamos hablando como de 200 años después del señor... Sí, 200 años después. Después de que había encontrado el fósforo o el portador de la luz. Ya. Y aquí la gente no prende fósforo. Aquí lo que está haciendo la gente es básicamente una variación de andar como... de hacer chistar las piedras para que salgan chispas. Exactamente. Ya. Chispar la piedra, andar con una lupa, y es todo muy engorroso. Entonces, eventualmente, y todo el mundo está tratando de inventar algo que pueda hacer fuego instantáneamente, pero es muy difícil porque las cosas más bien tienden a explotar. Claro, es que es el problema. Entonces, que cuando quieres fuego y luz, estás trabajando en áreas muy peligrosas. Muy peligrosas, sí, pues. Entonces, en 1827, un señor que se llamaba John Walker, ¿sí? Como Johnny, pero John. Ya. John Walker, 1827, inventa una cuestión que es un palito con una punta que tiene distintas cosas, entre otras azufre. Entonces, esto arde y huele muy mal porque los vapores de azufre es como el olor a huevo. Pero Walker era químico también. Walker era químico también. Y entonces inventa este palito que ante la fricción arde y arde de manera más o menos controlada y la gente le empieza a decir los diablitos de Walker. Porque olían mal. Porque olían mal. Pero eran súper útiles y se vuelven un exitón. Y entonces unos pocos años después, en 1830 o 31, un francés que se llama Charles Sauria cambia el azufre por una forma de fósforo. O sea, ¿sí? Para fósforo que deje de oler tan mal. Y esos son los fósforos. Esos son los fósforos que se empiezan a producir en toda Europa, que se empiezan a producir en Chile, en la década de 1870, en la región del Maule, en unas cajas que tienen flores nativas o blancas montañas. Esos son los fósforos. O sea, los fósforos son suecos. Son de Suecia. El fósforo chileno era con capitales suecos, la innovación era francesa, muchas de las primeras fábricas son suecas, sí. Entre medio estaba el inglés de John Walker. O sea, claro, el fósforo es como siempre el fruto de la combinación de talentos desde distintos lugares del mundo. Claro, pero lo que es interesante es que a mediados del siglo XIX se descubre el fósforo rojo, que es otra forma de fósforo, que es mucho menos tóxico y más seguro, pero un poquito más caro. Entonces, a fines del siglo XIX, en 1888, había una compañía que hacía fósforos en Inglaterra, que era Bryant and May, que suena como el guitarrista de Queen, sí. Pero con una T, Bryant and May, eran dos señores, cuáqueros. Buen dato para acordarse en una prueba. Sí, bueno, Bryant and May básicamente explotaban a mujeres, a chiquillas, menores de edad en su mayoría, pero ¿por qué estaba para que hicieran fósforo. Este lado tan siniestro ya? ¿Y?
para que hicieran fósforos todo el día. No, pero vamos a ganar, no te preocupes, vamos a ganar. No, me Entonces, parece terrible. Entonces tiene una fábrica con mujeres y niñas haciendo fósforo. haciendo fósforos. Y estas chiquillas que hacen fósforos, como ocupan fósforo blanco porque es más barato, pero más tóxico, les sale una cosa que se llama Fuzzy Jaw, que es básicamente que se les empieza a pudrir la mandíbula. Terrible. Espantoso. Entonces, un periodista y una activista denuncian esto en un artículo en el diario. Y Bryant y May tratan de obligar a las chiquillas a firmar una cuestión diciendo que lo que dicen en el diario es mentira. Pero ellas se niegan y se van a huelga y cantan por Londres con su huelga y la gente les lanza plata. Y en 1888 se produce esta gran huelga de las chiquillas de los fósforos, que es la base del sindicalismo contemporáneo, porque ganaron mejores condiciones laborales y eventualmente la prohibición del fósforo blanco. Mira, extraordinario. O sea que hay una historia que tiene que ver con periodismo, con química, con trabajadoras y Sí, con una con la conquista acción finalmente. colectiva Mira, y la luz. mira. Oye, impresionante la cantidad de gente que trabajaba en la fábrica. Eran más de 1000 personas. Sí, Por lo tanto, tenían esta capacidad de hacer este movimiento masivo. Oye, ¿qué historia la del fósforo? Me quedé pensando porque pasamos rapidito por lo de los fósforos chilenos. sí. Y la verdad es que los fósforos en su cajita con su montaña nevada son, ¿qué te digo? De los chilenos, lo que más, ¿o no? Sí, son el imaginario nuestro. Yo cuando pienso en la cordillera pienso más en la caja de fósforo que en la que tengo al frente. Sí, en eso piensa uno inmediatamente, objeto patrimonial chileno como el que más, la cajita con la cordillera nevada de los fósforos, que son los fósforos que se producían en el Maule. Claro, porque en el Maule había mucho álamo y es una madera blanca, relativamente blanda, buena para cortarla en esos pedacitos chiquititos que uno necesita y que arde de manera controlada. Y por eso, y es lo que uno queremos, o lo que se ha querido desde siempre, que es controlar el fuego. Poder llevarlo Exactamente. de un lado a otro. Tenerlo como en tu mano, tenerlo en tus dedos. O sea, ojalá no en los dedos, sino en el palito que está No, un bueno, poquito más lejos del dedo. ojalá en el palito que está. Es que nunca el palito está nunca el fuego está tan lejos del dedo. Es El verdad. palito tiene como muy rápida la operación de los fósforos. Bueno, pero estos son fósforos de seguridad. Sí, A eso es lo que hemos llegado. Todo esto Sí. a partir de un señor que, como en el 1600, empezó a juntar Recolectar. orina para poder encontrar el fósforo, y no los forofos, el fósforo, que eran aquellos que portaban la luz. Extraordinaria historia una vez más. Andrés ya Kalavsky voy y a la piedra conseguir fuego y filosofal. vuelvo. Ok. Voy a buscar fuego. Mucha suerte, Andrés Kalavsky. Chaito. Nos escuchamos siempre en Salud por la Historia.